Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, en esta ocasión nuevamente te traigo un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues me gustaría que hiciéramos antes una oración. Padre, gracias te damos porque sabemos que en esta ocasión tenemos bendición porque hemos abierto tu palabra y queremos escuchar tu voz. Queremos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Yo te ruego que mi vida, Padre, solamente sea un instrumento de gracia en tus manos y que tu palabra toque muchos corazones y que sobre todo y en todo tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, fíjate que en los últimos días, en las últimas horas, se han vivido uno de los sucesos más importantes del año 2020 y me atrevería a decir que el más importante del año, por encima incluso de la pandemia y de las innumerables cosas que han ocurrido. Y estoy hablando nada más y nada menos que de las elecciones presidenciales de la Unión Americana, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, la elección de uno o la reelección del otro, pues básicamente tiene al planeta entero en perspectiva. Y es que un cambio de mandatario en el país más poderoso del mundo genera efectos importantes en la economía global y en las relaciones interpersonales. Sobre todo, bueno, internacionales, más que interpersonales, internacionales. Bueno, por lo tanto, el mundo entero espera una noticia, ¿verdad? No sabemos si hoy, no sabemos si mañana, en la madrugada, no sabemos. Una noticia que traiga esperanza y buenos beneficios materiales para todo el mundo. Y bueno, pero como todo en este mundo, nada es seguro. Y cuando llega, bueno, pues nada es suficiente. Constantemente la sociedad mundial vive insatisfecha. Así venga el político más sobresaliente e influyente de la sociedad, nunca habrá en los corazones de la sociedad un sentimiento de satisfacción. De igual manera, déjame decirte que los judíos de hace 2000 años esperaban por siglos al rey que les trajera estabilidad política y libertad de sus opresores romanos. En los tiempos en el que Jesús llegó al mundo, los judíos no reconocieron en él al verdadero Mesías prometido. Básicamente la sociedad de esos días esperaba en el Mesías un gran libertador político con propuestas concretas capaces de cambiar sus realidades políticas y económicas. Los judíos nunca entendieron la misión de Jesús, de tal manera que cuando Jesús se hizo famoso por sus milagros y sus palabras, en vez de que las personas reconocieran en él arrepentimiento y fe para con Dios, lo querían hacer rey, políticamente hablando, como lo leemos por ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15, que dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, respondamos la siguiente pregunta: ¿a qué vino Jesús? Y bueno, yo así he titulado esta reflexión en esta ocasión: ¿a qué vino Jesús? A la luz de lo que Juan, ¿verdad? Juan el discípulo amado, Juan el evangelista, no el bautista, no me confundan los personajes. Juan, el evangelio de Juan, bueno, a la luz de lo que él escribe en su evangelio, observemos 3 respuestas básicas en relación a su venida. Número 1, Jesús vino para darnos mucha vida. Yo te invito a que si tienes una Biblia o pongamos mucha atención a lo que dice el pasaje. Juan 10:10 dice:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A diferencia de todo aquello que nos promete en este mundo calidad de vida, Jesús vino para que tengamos vida abundante. Todo en esta vida es pasajero, es superficial. La cultura actual está desbordada bajo la ilusión de encontrar un punto en su existencia que le haga pensar que ya lo tiene todo en la vida. Pero eso es exactamente lo que Jesús en su ministerio ilustró en Lucas 12, versículos del 16 al 20. Sí, cuando le cuenta a sus discípulos sobre un hombre rico, el cual dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Interesante. La realidad es que el ser humano no necesita cosas materiales para tener una calidad de vida. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, ahí mismo en Lucas 12, en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El ser humano necesita a Jesús en su corazón por dos razones. En primer lugar, porque Él es Dios. Él es Dios, y en segundo lugar, porque Él es vida. Sí, por lo tanto, tener a Jesús como el Señor y Salvador en nuestra vida es más que suficiente. Fíjate que el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 lo siguiente: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Quieres sentirte pleno? Bueno, acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Segunda respuesta de esta pregunta de ¿a qué vino Jesús? Jesús vino para traernos luz. Fíjate lo que dice Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La cultura actual vive a oscuras, más exactamente en tinieblas. Las personas en general no saben que hay más allá de su propia percepción. No hay claridad en la mente de los seres humanos en general respecto a la vida y la muerte. Se han inventado muchas cosas, pero ninguna de ellas es segura. No hay claridad respecto a su propia naturaleza. Se ha desvirtuado tanto ese concepto de la naturaleza humana, tanto dicha percepción, que hoy en día las personas ponen en duda su género humano. No hay claridad sobre el valor de la vida. Hoy en día las personas le han puesto un precio muy bajo a la vida misma. Se han puesto intereses superficiales por encima del valor de la vida. Y como en todas las épocas, las personas le ponen precio a la vida de su prójimo, razón por la cual han aumentado los homicidios. Hoy en día es muy barato matar a alguien. Hoy en día es muy barato un asesinato. Y eso es muy terrible en la sociedad en la que estamos viviendo. Y bueno, y respecto a Dios, bueno, ni se diga, las personas no creen en su Creador. Y en lugar de eso, se creen arquitectos de su propio destino. Sin embargo, déjame decirte que la Biblia dice que Jesús vino para que tengamos claridad por medio de su luz. ¿Sí? Y así poder ver la verdad de las cosas. En otro pasaje, allá en Juan capítulo 18, verso 37, Jesús dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Necesitamos la luz de Cristo para ser guiados por Él, para vivir con seguridad y propósito.
Mientras estemos lejos de Él, viviremos con zozobra, inseguros y sin esperanza. Jesús quiere, a través de su presencia, guiarnos por la vida para saber hacer las cosas para las cuales fuimos creados y así alegrar el corazón de Dios. Número 3, y es la respuesta número 3. Jesús vino para traernos salvación de nuestras almas. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay algo que todo el mundo debe saber, y es sobre el gran amor de Dios al mundo, a la humanidad. Un gran amor que se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Él nos lo envió. Dios nos envió a su único Hijo. La humanidad está perdida y Dios no quiere eso. Él quiere que todas las personas en el mundo experimenten su gran amor, porque de otra forma la humanidad está perdida. A eso se refiere la Biblia cuando habla de salvación. Salvación de perdernos en un mundo materialista y confundido. Y salvación de nuestras almas de una eternidad sin Dios. La cultura actual, sin embargo, tiene un concepto muy errado acerca de Dios, e inmediatamente cuando escuchan de Él se pone a la defensiva. Sin embargo, como lo leemos en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La humanidad necesita salvación. La salvación de Jesús por dos razones muy poderosas. Pon mucha atención. En primer lugar, según la Biblia, porque el hombre es pecador. Fíjate que esta palabra, pecado, viene de una palabra griega que se escribe como amartía y que significa errar al blanco. Cuando el ser humano peca es porque está haciendo cosas para las cuales no fue creado. Erra al blanco, no le da al blanco. Hacemos cosas equivocadas, por eso somos pecadores. Fíjate que en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, leemos lo siguiente: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es por el pecado, o sea, nuestra maldad intrínseca, que no podemos tener comunión con Dios. No podemos ni siquiera acercarnos a Dios. Por eso en la antigüedad, yo quiero comentarte algo muy importante. En la antigüedad había un sumo sacerdote que entraba una vez al año para ofrecer sacrificio y de esa manera interceder por el pueblo para que Dios le perdonara sus maldades. Esta ofrenda se hacía cada año porque el sacrificio no era suficiente. Sin embargo, Jesús vivió una vida perfecta, una vida delante de Dios aceptable, de tal forma que al ser crucificado injustamente, Dios recibió de parte de Jesús su sangre para pagar nuestra deuda espiritual con Él. En segundo lugar, quiero decirte algo también muy importante. ¿Por qué necesitamos la salvación? Ya dijimos, porque el hombre es pecador y Jesús pagó por ese pecado con su sangre en la cruz. Pero número 2, en segundo lugar, según la Biblia, porque Satanás existe y quiere destruir al ser humano. Yo no sé si te has preguntado por qué últimamente los matrimonios están destruidos, los jóvenes están destruidos, los niños corren peligro. Nuestra sociedad cada día es más violenta. Bueno, la Biblia habla de Satanás como un ángel creado por Dios que cayó en desobediencia y fue expulsado de la presencia de Dios. Y eso lo dice el libro de Isaías, más específicamente Isaías 14, versículos del 12 al 24, y también el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 14 al 19. Y ahora, bueno, ¿qué hace Satanás? Bueno, tiene el propósito de destruir todo lo que Dios ama. Sí, esto incluye, por supuesto, al ser humano, como el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere devorar tu vida, quiere devorar a tus hijos, quiere devorar a tu familia, quiere devorar todo
lo que a Dios le importa, y a Dios le importa todo lo que tú eres, todo lo que tú representas, todas las cosas que has hecho, todas esas cosas a Dios le importan, pero hay alguien que no le importan y quiere destruir tu vida. Sin embargo, Jesús lo venció. Déjame decirte, Jesús lo venció, y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, leemos lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús, con su muerte y resurrección, venció a Satanás, y todo aquel que cree en Jesús está seguro de los ataques de Satanás sobre su vida y su familia. Tenemos la protección del poder de la presencia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Quiero concluir con algo muy importante. Fíjate que la Biblia, de manera contundente, dice una gran verdad. Nos dice que todo en este mundo tiene su fin. Todo se va a acabar tarde que temprano. Los presidentes buenos, los presidentes malos, la economía, la salud, las cosas materiales, los trabajos, etc. Todo llega a su fin. Sin embargo, todo lo que proviene de Dios permanece para siempre. Déjame leerte 2 pasajes más de la palabra de nuestro Dios. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, también leemos: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para esto vino Jesús, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para tener una vida plena, una vida abundante. Jesús está esperándonos con los brazos abiertos. Si has escuchado este mensaje, yo te invito a que reflexiones en tu vida, reflexiones cómo está tu vida, cómo está tu familia, y que no pierdas más tiempo, que reconozcas que has vivido lejos de Dios, y que en esta noche, o en esta tarde, o en esta mañana, en el momento en que estés escuchando este mensaje, hagas una oración, le pidas perdón a Dios por esa situación de que has vivido toda tu vida lejos de Él, y que abras tu corazón en oración a nuestro Señor Jesucristo. Recíbele. Dios te ama y quiere hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia, y Él tiene un propósito para ti. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, y gracias te damos, mi Dios, porque son tantas las cosas que ocurren alrededor nuestro, en el mundo, en la sociedad, con enfermedades, con crisis social, con tantas cosas, Padre, que nos hacen dudar que tú existes. Sin embargo, tu palabra es eterna, tu palabra es fiel, tiene poder para recordarnos nuestra realidad, para recordarnos, Padre, que hemos vivido tanto tiempo sin tu presencia, que hemos pensado que tú no existes, pero tú eres más real, eres muy real, Padre, y tu amor es tan grande y se ha manifestado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por Él, porque Él dio su vida por nosotros. Él pagó con su sangre nuestros pecados. Padre bendito, yo te pongo en tus manos a todo aquel que ha escuchado este mensaje y que ha entendido el propósito por el cual tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque todo lo que proviene de ti es eterno y tú nos das vida eterna en Jesucristo. En tus manos encomiendo a todo aquel que se está arrepintiendo de su vida pasada, de su vida de pecado, de una vida lejos de ti, y que está abriendo su corazón a tu Hijo Jesucristo. Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado, y que como iglesia sigamos siendo una iglesia obediente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y Dios te bendiga. Nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra, de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, de Ciudad Nezahualcóyotl, Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos para servirte, y bueno, pues te invito a que nos sigas en las actividades que tenemos como iglesia y que sigamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, buenas noches, Dios te bendiga.